Vamos a pensar que esta cinturita de avispa que trae no es suya, se la ha fabricado, ¿vale? Y entonces me la voy a inventar. Esta muchacha tiene pasné y se ha hecho su cintura. Y se la ha hecho hasta aquí, ¿vale? Vamos a hacerle como las de Frankenstein. Venga, le ponemos las crapitas, ¿vale? Quiero que pensemos lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer un drenaje abdominal, ¿vale? Aquí tengo una tensión. Esto todavía, imaginemos que estamos en la primera semana de la operación. Viene con grapitas, esto todavía no tiene toda su resistencia. ¿Qué pensáis que deberíamos de hacer primero? O que deberíamos, mejor que hacer, saber primero. Bueno, eso sí, pero no. Me refiero que deberíamos de saber de su sistema linfático. Os estoy insistiendo en que tenéis que ser expertos en el sistema linfático, ¿vale? Pues, ¿qué deberíamos de saber de su sistema linfático superficial? ¿Qué ha pasado con él? ¿Nadie? ¿Sabemos las direcciones de la linfa en el abdomen? ¿La de la superficial? ¿Alguien sabría decírmelas? ¿Las direcciones de la linfa? ¿No? ¡Ay, qué rollo! Mira, vamos a hacer un mapa. Olvidaos ahora de la cicatriz, ¿vale? El abdomen, la linfa superficial, tríncamela aquí arriba, por fin. ¡Ay, genial! Gracias. La linfa superficial, hemos hecho 4 cuadrantes en el ombligo. La línea alba es mi eje longitudinal. El cruce con el ombligo, el eje transversal. Los 2 cuadrantes inferiores van a drenar directamente hacia su ingle correspondiente, ¿vale? Hacia esta y hacia esta, a través de las vías linfáticas del pubis, ¿vale? Las de los cuadrantes superiores se van a dirigir lateralmente rodeando la 12ª costilla y de ahí se van a dirigir hacia la axila, ¿vale? Y lo mismo este cuadrante. Estamos hablando de que este abdomen es normal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hace el cirujano con una abdominoplastia? Corta, coge la piel, la baja y la cose. Entonces, mi sistema linfático ya no es igual. Y entonces, desde mi cicatriz, mis vías linfáticas van a dirigirse hacia arriba. Porque a pesar de que le ha reconstruido el ombliguito y se lo ha dejado precioso y perfecto en su sitio, las vías linfáticas no me las ha cambiado. Así que si yo, con una abdominoplastia, insisto en drenar hacia abajo y hacia abajo, mi tratamiento no es efectivo, ¿vale? En cuanto a drenaje linfático. Esto yo tengo que ser conocedor de él, ¿de acuerdo? Tengo que saber cómo es la anatomía de mi linfa. Y sabiendo la anatomía de mi linfa, cambiaré mi protocolo, aunque tenga que ir por un momento en contra de la dirección fisiológica de la linfa. Pero es que ya no tengo un abdomen fisiológico, me lo han cambiado. ¿Quiere decir esto que ya esta linfa no va a drenar hacia la ingle? ¿O que no puedo generar anastomosis, nuevos vasos, siguiendo la vía linfática normal? Puedo hacerlo, pero eso se hará poco a poco durante el tratamiento. Las primeras sesiones tengo que seguir la que tengo actualmente. Entonces le digo, vamos a respirar. Hínchame el abdomen, despacito. Quiero que me empujes con el ombligo la mano. No, con el tórax no. Con el abdomen. Hincha. Ahí, perfecto. Y echa. Otra vez. Abdomen. Eso es. No te preocupes. Lo entrenamos. Otra vez. Echa. Venga, de nuevo. Coge aire. Ahora, perfecto. Una más. Coge. Y echa. Muy bien. Vale. Pues ahora, en función, lo que voy a hacer es... ¿Me voy a meter a trabajar directamente encima de la cicatriz? No. ¿Por qué? Porque no tengo resistencia. ¿Cómo voy a trabajar?
proximal. ¿Qué dejo? Un par de través de dedos hasta la cicatriz. Y de esta forma yo voy a poder trabajar el sistema linfático. Fijaros en una cosa. Para yo trabajar esta cicatriz, no necesito estar encima. ¿Por qué? Porque si yo tracciono de aquí, ¿hasta dónde llega la tracción de mi piel? Hasta la cicatriz. Por tanto, no necesito estar encima de la herida. ¿Qué le pasó a mi sobrino que tiene una quemadura en carne viva? ¿Cómo me voy a meter encima? ¿Yo qué es lo que hice? Enfócame ahí. ¿Qué es lo que hice yo? Ahí. Traccionar desde la muñeca y fijar dónde llega la tracción de mi piel, hasta el dorso de la mano. Y yo puedo estar trabajando una quemadura en el dorso de la mano sin tocar el dorso de la mano. ¿Vale? Porque a mí lo que me drena es la tracción de la piel. Y esa tracción de la piel no está donde está la herida. Puedo llegar desde proximal a trabajarlo sin problemas. ¿Vale? ¿Se entiende? Perfecto, ¿no? Pues vamos a trabajarla. Y aunque yo estoy trabajando de manera proximal, estoy influyendo sobre mi cicatriz. ¿Vale? Voy a ir moviendo y siguiendo la vía linfática, vamos a llamarla modificada. ¿Vale? Trabajaríamos estos cuadrantes hacia el lateral y luego canalizaríamos hacia la axila. ¿Vale? Y seguiríamos canalizando. ¿Vale? Trabajaríamos 5, 10, 15 minutos, los que haga falta. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vea un efecto en la piel. La piel palidece, la piel pierde esa tensión de la inflamación, ¿vale? Y la piel empieza a tener una tracción y una elasticidad más uniforme. Pues así me voy a quedar trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. Me cambio al otro lado y trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, ¿vale? Luego podría seguir trabajando la zona púbica hacia la ingle. Y desde la cicatriz, sin meterme encima de ella, puedo trabajar y dirigirme a la vía linfática que tengo conservada hacia su grupo ganglionar correspondiente. Dime. ¿Me hablas de una mastectomía? Vale. Tendríamos que buscar lo que se llaman vías alternativas, anastomosis. ¿Vale? Vamos a pensar un poco en nuestro sistema linfático. ¿Conocéis Madrid? ¿No? Bueno. ¿Conocéis España? Vale. En España tenemos una red de carreteras que son las autovías, ¿vale? Tenemos la de La Coruña, tenemos la de Burgos, la de Barcelona, son radiales, ¿vale? Son vías principales. Pero luego, comunicando esas radiales, tenemos carreteras comarcales, ¿vale? Que pueden ir paralelas, pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia abajo. Pues eso son las anastomosis. Entre vaso y vaso linfático principal existen conexiones transversales que unen un vaso con el otro y conectan un vaso con el otro. De tal forma de que si yo tengo esta vía cortada por una mastectomía, tengo una anastomosis que me va a comunicar al otro vaso. Y puedo ir llevándome lo que sería la vía linfática cortada, rodeando lo que sería la vía linfática cortada o el grupo ganglionar cortado, a través de la espalda y dirigirlo hacia la vía linfática conservada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al igual que en las carreteras, una carretera comarcal es más estrecha, tiene peor tráfico, es más lenta y requiere más sesiones, más sesiones, más sesiones. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Guay. Vamos a seguir con la carretera, la autovía de Sevilla, que va al sur. ¿Vale? Vale.
Imaginemos que hemos hecho durante una semana más este protocolo, está estupenda ella, todo va fenomenal y le han quitado ya sus grapas, ¿vale? ¿Tendría que eliminar la parte que estoy haciendo o que con la que he iniciado el protocolo, la tendría que eliminar? No, puedo seguir drenando igual, pero voy a hacer un añadido, el trabajo específico sobre la cicatriz, que me va a servir para dos cosas, para retirar la inflamación que hay debajo, para evitar las adherencias y a su vez como masaje cicatricial. ¿Cómo lo haríamos? Desde el borde hacia los laterales, abriéndome. Acordaros, sumado a lo que ya hemos hecho, ¿vale? En esta semana, que ya le han quitado las grapas, ¿qué es lo que le estaba pasando al cuerpo? ¿Qué es lo que estaba generando? Fibra y ¿qué más? ¿Nuevos qué? No. ¿Nuevos qué? Nuevos capilares sanguíneos y linfáticos. Una angiogénesis. Bueno, pues que yo soy un cuco y yo soy un pícaro y me encanta engañar a la madre naturaleza, le digo, pues ya que estás haciendo angiogénesis, ¿por qué no me la haces siguiendo la vía linfática fisiológica? Y estimulo a nuestro sistema linfático, ahora que la cicatriz me permite trabajar sobre ella, en lo que eran las direcciones fisiológicas de la linfa. ¿Vale? Y ahora sí voy a respetar estos 4 cuadrantes, porque lo que quiero es generar nueva linfa que siga los patrones naturales del sistema linfático. Y a través de mi tracción y a través de mi maniobra voy a poder influir hacia dónde se regeneran los capilares. Veo caras entre sueño y sorpresa. Tengo gente ¡ah! Y gente ¡ah! Es un contraste muy bonito. Hombre, esto es una exhibición y tengo bulla, entonces es para que veáis la maniobra. ¿Cómo sería el ritmo normal? Venga, voy a hacer un ritmo normal, me voy a relajar. Este es el ritmo normal de drenaje, ¿vale? Pero como me han dicho que me quedan 10 minutos para hacer una abdominoplastia, pues voy un poco acelerado. Dime. Alto, por fin. ¿Es? No, estoy usando giros de pulgar porque los giros de pulgar es la maniobra más analítica, ¿vale? Ahora que ya la cicatriz me permitiría trabajar más, podría colocarme debajo y producir más tracción, por ejemplo, con un círculo fijo. Fijaros la tracción que produjo con un círculo fijo, ¿vale? Ahí. Lo estoy haciendo con una mano, pero lo haría con 2, ¿vale? Y fijaros que cuando yo trabajo, voy a trabajar prácticamente los 2 cuadrantes, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo, mira. Cógeme desde aquí para que se vean la tracción de la piel aquí. Ahí, perfecto, gracias. ¿Veis la tracción de la piel ahora? Y yo estoy trabajando sobre su pubis, ¿vale? Pero estoy traccionando toda la piel de los cuadrantes inferiores del abdomen, ¿vale? Y esta es otra maniobra que me va a producir un gran estímulo de las vías linfáticas abdominales, ¿vale? Os estoy mostrando solamente un lado, luego me cambiaría y trabajaría el otro lado, ¿vale? De la misma manera, ¿de acuerdo? Vale. Por último, podríamos terminar perfectamente con una canalización abriéndome hacia las vías superiores y hacia las vías inferiores. ¿Vale? Porque todavía voy a tener vías que van a seguir ascendiendo desde la cicatriz. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si quiero volver a reestimular linfa profunda, le pido de nuevo que me respire. Cógeme aire. Y expulsa. ¿Otra vez? Otra vez. Una más. Y ya está. Y ahora vamos a coger con el tórax. Fuerte. Eso es. Y expulsa. Una más.
y echa. ¿Este protocolo cuánto nos podría llevar? Media hora, 35 minutos, exacto, 40, si queremos tal. ¿Qué me permite esto? ¿Cuál sería una de las aparatologías que mejora también la cicatrización? Un Indiva, un RF, una diatermia, un tal. Pues yo le hago sus 20 minutitos de RF, diatermia, etcétera, su aparatología, y luego lo canalizo todo con mi drenaje linfático. ¿Qué voy a conseguir? Potenciar la regeneración de forma natural. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que me ordena el tratamiento? ¿Quién regula mi sentido terapéutico? ¿Quién manda? ¿Yo? El sistema linfático. El tejido es el que pone orden en nuestros tratamientos. No me cansaré de insistir. Que alguien te diga que esto se hace así porque sí, no confíes en él. Que te dé un sentido terapéutico es porque el tejido regenera de esta manera, tiene estos tiempos, funciona de esta manera. Y por eso con nuestras técnicas lo que hacemos es favorecer, facilitar el trabajo del propio tejido. Una pregunta, ¿la tracción iría con la respiración del paciente o no tiene por qué? No, no tiene por qué. Pregunta que si la tracción que yo estoy haciendo con mis maniobras tiene que ir combinada o con la respiración del propio paciente. No tiene por qué. La respiración va a su aire y la tracción va a su orzo, ¿vale? La respiración sobre todo es cuando la controlamos para producir ese estímulo sobre el conducto torácico y la linfa profunda, ¿vale? ¿Más preguntas? Qué claro ha quedado todo. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias a todas. Y ahora esperarse que os van a dar el cartoncito.